de realizar las importaciones, porque producción nacional casi no había. Entonces ellos se encargaban de realizar las importaciones de los derivados del petróleo y ellos mismos se encargaban de hacer las liquidaciones y hacer los negocios. Pero resulta que en el año de 1972, con la llegada del gobierno de Bombita Rodríguez Lara y la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, se dio un giro grande, ¿no? Para que el Estado se encargue de la importación, la producción, el transporte, el abastecimiento y la comercialización de los derivados del petróleo. Desde ahí empezó a funcionar CEPE, ¿sí? Entonces ahora sí podemos definir lo que es la comercialización interna de hidrocarburos. La comercialización interna de hidrocarburos es un proceso que se inicia después de la producción en nuestras refinerías, en los campos petroleros, con el almacenamiento, con el abastecimiento y la comercialización propiamente dicha al sector privado y a través del Estado. Entonces, las políticas que impone el Estado es a través del Ministerio de Energía. Ellos se encargan de imponer las políticas de abastecimiento, de almacenamiento y de comercialización. Petroecuador en este caso solamente se encarga de abastecer al usuario, sea al sector privado o a las mismas empresas o al sector estatal, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues vemos que la comercialización se lo hace en las refinerías y en los centros de abastecimiento grande, por ejemplo, en el Beaterio y en el Salitral también, desde las refinerías del Oriente y todo, se hacía el transporte hasta los centros de despacho. Entonces, esto es el transporte. El transporte se lo hace por oleoductos, por poliductos y por vía terrestre o marítima, ¿sí? En el caso del gas licuado de petróleo, se lo hace también a través de tanqueros por vía terrestre, ¿sí? Desde un lugar a otro, o también se lo hace a través de la parte marítima o la parte de los cilindros de gas que se lo envasa en las envasadoras. Antiguamente había en Quito el Beaterio, que ahora está trasladado a otro lado, en el Salitral, en Guayaquil, y actualmente se lo hace en las refinerías de Esmeraldas, de Santa Elena y la del Oriente en Yushufindi. Quiero referirme también a un negocio grande que como es el envasado del gas licuado de petróleo. El Estado, a través de las grandes envasadoras que eran esta es una esfera que podemos ver ahí, una esfera de almacenamiento de gas licuado de petróleo, ¿sí? También existen las cilíndricas o salchichas, que les llamamos, donde también se almacena el gas licuado de petróleo, ¿sí? Entonces les quiero indicar un negocio grande donde al Estado, a través de los diferentes gobiernos, le han venido marginando, porque esto del gas licuado de petróleo realmente es un negocio inmenso, grande. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la división de gas, nosotros establecíamos, determinábamos una utilidad inmensa, millonaria, que lo hacíamos comparando el stock físico con el stock contable. Generalmente salía un superávit, una utilidad, y eso lo legalizábamos y podíamos comercializar al sector privado, es decir, constituía un ingreso para el Estado. Pero resulta que con los gobiernos que han venido en la década de los años 2000, más o menos con Novoa por ahí, a las envasadoras estatales grandes les han marginado. Esto es al Beaterio y al Salitral en Guayaquil, con la finalidad del sector privado, como siempre, administrar, llevarse este negocio de los cilindros, del envasado de gas licuado de petróleo. Imagínense ustedes los cilindros que nosotros enviamos de nuestros domicilios. No sabemos, cuando les sentimos un poquito
ya frágil le devolvemos. Y no, ahí se va una cantidad mínima que se llama remanente. Puede ser unos 2 kilogramos, de eso les llevan a las plantas envasadoras donde estamos viendo, donde con equipos muy especializados hacen la evacuación respectiva, es decir, le abstraen todo ese residuo y le llenan en las esferas o en los tanques salchichas haciendo una sola masa, ¿sí? Entonces, ese negocio que les estoy indicando poco a poco, el sector privado se ha llevado. Esas son utilidades enormes que nadie ha dicho nada, ¿no? Y eso no sé qué debemos hacer para seguir soportando semejante cosa, pero el sector privado siempre ha tenido esta sed de llevarse los negocios de los hidrocarburos, ¿sí? Otra cosa más que me encantaría proponer en esto es si el Estado necesita dinero, necesita ingresos, ¿por qué no racionalizamos la comercialización del gas licuado de petróleo? ¿En qué consiste la racionalización? Podemos ver que el gas de uso doméstico tiene un subsidio estatal, ¿sí? Pero existen grandes hoteles, existen grandes restaurantes, inclusive las piscinas que utilizan el gas subvencionado. Es decir, ellos pagan a 1.60 o a 3.50, que es ilegal, y lo llenan su piscina y obtienen grandes utilidades los grandes hoteles, los restaurantes. Entonces el Estado, si necesita más ingresos para sus arcas fiscales, debería hacer la racionalización. ¿Y cómo se lo puede hacer? A través de la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífico llamada ARCH, haciendo un control, haciendo un censo de todos los usuarios que tienen el gas para ir encasillando, ¿no? Es decir, si este hotel tiene toda la instalación de un gas industrial, pues cobrarle su precio debido. Esto es a $15 el kilogramo de gas. Y así por el estilo, pues de esa manera podría el Estado abastecerse de más ingresos. Pero desgraciadamente eso no se lo hace, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, el personal de la ARCH quizás no está capacitado porque no sé por debajo qué puede pasar. Algo más que les quiero indicar respecto a los hidrocarburos líquidos. En el año de 1994, con motivo de la modernización de las gasolineras, este es un tema muy importante. Todos recordamos cómo eran esas gasolineras pequeñitas y no tan decentes donde podíamos entrar. Nos daba una fea impresión. Pero llegó el año 94 con el gobierno de Sixto Durán Ballén y con la idea de Alberto Dajic, pues de modernizar las gasolineras. ¿Y quiénes eran ellos? Las comercializadoras eran extranjeras, a veces no tenían ni capital de trabajo o tenían muy poco, y hasta ahora ellos no tienen la infraestructura de vida, no tienen los grandes tanques de almacenamiento que tiene el Estado como Petroecuador. Entonces, esos gasolineritos pequeñitos iban a CEPE hace 40 años atrás, pagaban con su cheque en efectivo a CEPE y CEPE le aceptaba en 2 días máximo, le hacían efectivo, y si gasolinero que no tenía fondos, pues le marginaba. Pero resulta que en el gobierno de Sixto Durán Ballén con Alberto Dajic le introdujeron a los bancos y a las comercializadoras, como les repito. Ellos entraron y los plazos se ampliaron. Entonces se hizo un fondo grande de los cuales ellos hasta ahora usufructan, porque ya ese dinero le traspasa, le transfiere al Estado a través de Petroecuador a los 15 días, a los 10 días. Imagínense, el dinero no duerme, está trabajando, ¿sí? Entonces ellos poco a poco se han hecho unas empresas grandes, especialmente las extranjeras, y ahí tenemos a Móvil, a Tripetrol, que es nacional, a otras más que no vienen al momento. Entonces, este gobierno
desde el año 2020 ha venido con la idea de, de efectuar la liberación de los precios de los combustibles. Es una nueva idea que ellos imponen con el ministro René Ortiz y el viceministro Fernando Santos Albite, que son representantes del sector privado. Todos conocemos quiénes son. Ellos han llevado esta idea de hacer este tema tan nefasto que todavía no está claro, ¿no? Pero ellos ya han expedido, ya a través de acuerdos o de ordenanzas, ya le han delegado al sector privado para que pueda proceder con la importación de los derivados del petróleo. Imagínense, lo que ellos quieren es acabar con el monopolio estatal, ¿sí? Entonces, ellos al proceder con este nuevo procedimiento, que no tienen, como les repito, ni pies ni cabeza, pero ellos han impuesto este sistema de la subida de los precios de los combustibles en un 5%, en un más o menos 5%, pero en base a la subida del barril de petróleo. Como ahora el barril de petróleo está subiendo, entonces los derivados, las gasolinas, del diésel especialmente, mensualmente se ha disparado para arriba, produciendo la protesta de los transportistas del sector de pesados, se les puede decir, ellos están protestando. Entonces, además, este gobierno ha procedido a contratar una empresa española con la finalidad de valorar los activos del Estado, con la finalidad de proceder a la venta. Pero imagínense, le pagan a esta empresa española qué sé yo, un precio irrisorio para que valoren a un precio bastante bajo con el término de la monetización, ¿sí? Y después ellos van a tener grandes utilidades con la instalación, con el usufructo de la infraestructura que tiene el Estado ecuatoriano, porque les repito, el sector privado no tiene toda la infraestructura que tiene el sector estatal, ¿sí? Este precio que se puede decir, será en arriendo, será regalado, nadie sabe, ¿no? Como ustedes también habrán escuchado cómo se lo hizo con el Banco del Pacífico, la venta, que es un misterio total, seguramente querrán hacer igualmente. Pero lo máximo de este tema es proceder para que estos señores importadores procedan a determinar el precio de los combustibles a mercado internacional. Es decir, ellos podrán comprar gasolina, diésel, gas, lo que sea, a unos precios que nadie va a saber y van a imponernos un precio muy diferente, muy encima, obteniendo sus grandes utilidades. Entonces, eso es anticonstitucional porque la ley misma está indicando en la Constitución, hay unos artículos del 303, el 314, hasta el 318 indica que eso es anticonstitucional porque pertenece a sectores estratégicos. No se puede delegar al sector privado. Lo que se debería hacer ahí es empresas de economía mixta, qué sé yo, con la intervención del Estado, ya sea del BIES, de la Corporación Financiera Nacional, y con el sector privado, desde luego, pero haciendo una empresa de economía mixta para proceder con eso. Pero resulta que como es un negocio muy rentable, muy apetecido por el sector privado desde hace muchos años, ellos quieren acaparar con este negocio. Eso es lo que les puedo indicar de, estimado Jorge, no sé, los compañeros que me pueden indicar. Podemos ver Bien, primero, gracias a los compañeros. Una cosa que es importante destacar, compañeros, es que aquí en el frente han ido pasando compañeros como César Zacoto, como Marcelo Varela, como el compañero Carlos Julio, que el mismo compañero Fausto Basantes y otros compañeros que nos han dado
explicaciones respecto al tema petrolero, porque el punto de vista en general es que requerimos informarnos del tema, pero somos nosotros los capaces. Las propias organizaciones tienen compañeros capaces, conocedores de los diferentes temas. No todos conocemos de todo, pero cada uno tiene su parte y esto ha sido importante. Entonces quiero relevar esta participación de los compañeros. Estas exposiciones ustedes ya las pueden ver